Sus padres. Los padres de Conchita se llamaban Octaviano Cabrera Lacabex y Clara Arias Rivera. La familia Cabrera Arias era una de las familias principales de San Luis Potosí. El patrimonio de la madre era muy grande. Tenía haciendas que ocupaban gran parte de los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. En San Luis Potosí tenía las haciendas de Ojo Caliente, La Labor, Lourdes, Peregrina de Arriba, Peregrina de Abajo, y en Guanajuato las de Jofre, El Bozo y Las Mesas. Ella dice, mis padres fueron excelentes cristianos. En las haciendas siempre rezaba mi padre el rosario con la familia y los peones y gente del campo, en la capilla. Cuando por alguna ocupación urgente no lo hacía, quería que yo lo supliera. A veces llegaba antes de cualquiera, y a la salida me regañaba de mi poca devoción. Decía que mis Padre Nuestros y Ave Marías andarían paseándose en el purgatorio y nadie los quería de mal rezados. Era mi padre muy caritativo con los pobres. No podía ver una necesidad sin aliviarla. Era de carácter alegre, franco, violento, pero luego se apagaba. Don Octaviano murió relativamente joven, a los 64 años de edad, el 12 de noviembre de 1888, de una bronquitis efisematosa que padecía desde hacía algunos años. Murió, dice Conchita, con la fe, la resignación y preparativos de un verdadero cristiano, recibiendo todos los auxilios de la religión y rodeado del obispo Montes de Oca y varios sacerdotes. Nos dio ejemplo de entereza. Veía venir la muerte con paz. Él mismo arregló el altar para el viático, nos pidió perdón a todos y a cada uno de sus hijos de todo en lo que nos hubiera dado mal ejemplo o desedificado, agregando un abrazo, un beso y un consejo. Encargó, por obediencia, en su testamento, que lo enterraran sin ponerle nunca lápida ni piedra, ni nombre. Solo una cruz. Así se hizo con pena de todos. Sobre su madre nos dice, mi madre era una santa. Quedó huérfana de 2 años y sufrió mucho. Me quería con predilección, y sufrió mucho cuando me casé. Siempre lloró en mis penas y se gozó en mis alegrías. Tuvo muchas penas y era muy amante de la pobreza. Tenía muchas virtudes ocultas y martirios ignorados. Era mi madre de mucha energía, de un alma muy grande, de mucho sacrificio y de un sentido práctico admirable. Era muy instruida y tenía una inteligencia muy clara y perspicaz. Oh Dios mío, todos los defectos que yo tengo no son por cierto culpa de mis padres, pues que de ellos solo aprendí virtudes, aunque no las practiqué. ¿Cuánto vale una buena madre para encaminar al cielo? Bendito seas que me diste tan cristianos padres. Tenlos, Señor, en tu santo reino. Su madre se había casado a los 17 años. 5 o 6 meses antes de que naciera Conchita le vino a su mamá una grave enfermedad que agotó sus fuerzas y puso en peligro su vida. El médico llamó al papá y le dijo que para salvar a la madre era preciso que muriera la hija o viceversa, que para salvar a la hija era necesario sacrificar a la madre. El señor Cabrera, para no dejar huérfanos a sus hijos, optó por salvar a la madre. El médico empezó a dar a la enferma medicinas para que Conchita naciera antes de tiempo, con riesgo de causar indirectamente la muerte de doña Clara. Pero gracias a Dios, la enferma poco a poco fue recuperando la salud. Al nacer, mi padre anunció que yo había de ser Concha, Concepción. Todos querían que fuera Guadalupe, el 12 de diciembre, pero voy viniendo a esta tierra el 8 de diciembre, de 1862, a las 10 de la mañana. 2 días después, el 10 de diciembre, fue bautizada por su tío el canónigo don Luis Gonzaga Arias en la parroquia del Sagrario de la Catedral de San Luis Potosí. Le pusieron por nombre María Concepción Loreto Antonia. Concepción, por haber nacido en la fiesta de la Inmaculada, Loreto, porque ese día se celebraba la traslación de la casa de Loreto, y Antonia, porque su tío era muy devoto de este santo. Su madre, muy enferma, no pudo criar a su hija Conchita, que había nacido muy débil y enferma. Con gran pena de su corazón se vio obligada a confiar a la niña a otras mujeres para que la alimentaran.
7 fueron las nodrizas que se sucedieron, pues se dieron cuenta de que no eran nada buenas. Una iba a dejar morir de hambre a la niña, pues los engañó, no tenía leche. Otras eran ladronas. Un día que Conchita estaba gravísima ordenó el médico que inmediatamente la sacaran de la ciudad y la llevaran a una hacienda. Entonces, de lástima, la esposa del portero se ofreció a seguir alimentando a la niña. Para esto dejó a su hijito de pecho con una nodriza. Esta caritativa mujer salvó la vida de Conchita, pero a costa de la vida de su hijo, pues éste murió. Esta mujer, dice Conchita, se llamaba Mauricia. Yo la quise mucho, y cuando tuve uso de razón y comprendí lo que le debía, la quise mucho más. Debo una vida, Dios mío. Tal vez el alma de aquel niño te hubiera dado mucha gloria. ¿Y yo? Tú preferiste a esta emponzoñada tarántula. ¿Y por qué? Solo por tu bondad incomparable. Dios mío, ten en tu reino a aquella buena mujer. Me dediqué a la música porque me encantaba, muchas horas de mi vida perdí en el piano y el canto, Dios me perdone. Nunca nos dejaba mi madre en ociosidad, cuidando además de humillarnos mucho y de no dejarnos levantar la vanidad. En modales y eso, no se diga, mucho trabajó la pobrecita sobre el particular. Muy sencillamente le gustaba a mi madre que nos vistiéramos, y yo, gracias a Dios, nunca me han llamado la atención los géneros, ni las joyas, siempre ha puesto el Señor en mi corazón desprecio por todo lo que generalmente a las mujeres les gusta. Qué bueno ha sido el Señor conmigo, y mucho de este despego se lo debo a mi buena madre que yo creo que tenía hecho voto de pobreza, y siempre me hacía ver con indiferencia las cosas de la tierra. Oh Dios mío, y cuánto vale una buena madre para encaminarnos al cielo, bendito seas que me diste tan cristianos padres, tenlo Señor, en tu santo reino. Con cuánta paciencia me enseñaron la doctrina, las oraciones, y el bien. Mi madre con frecuencia leía en voz alta el año cristiano y a mí me embebían aquellas meditaciones. Los pájaros y las flores eran su gusto y nunca recuerdo haberla visto que descuidara sus obligaciones. Cuando podía, nos llevaba a visitar al Santísimo expuesto, y para la novena de la Purísima, siempre ponía un precioso altar y le rezábamos con mucho entusiasmo y fervor. En las rodillas de mi madre aprendí que María también lo era, ella me enseñó a invocarla y a amarla con todo el corazón, muy temprano sembró en mi alma la semilla de su devoción. Cuánto nos enseñó mi madre a contrariar la voluntad. Por ejemplo, apenas había entre la familia o amigos algún enfermo grave, desde muy niña me llevaba a velarlos y a servirlos en cuanto podía. Me hizo ver morir a hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, etc., enseñándome a no tener miedos, a ayudarles a bien morir, a no tenerles asco, a amortajarlos, etc. Ni a mi padre ni a mi madre les gustaban los melindres. De 6 años me subieron a caballo sola, y la primera vez se espantó sobreparado y me caí. Acto continuo, sin dar importancia a mis lágrimas, mandó mi padre que tomara un vaso de agua, y otra vez arriba. Así le perdí el miedo a los caballos, llegando a tener hasta vanidad de montarlos muy briosos y que a otros tiraban. Jamás me dejó mi madre tener amigas. Ella era mi única amiga. Así es que en todas las épocas de mi vida la busqué, hasta que se murió, y con nadie he tenido intimidad en la tierra. Conocidas, amistades de sociedad, pocas y escogidas. Doña Clara Arias de Cabrera murió 17 años después de su esposo en la Ciudad de México, el 20 de febrero de 1905. Estaba bastante bien de salud, andaba y salía y hacía sus quehaceres, pues siempre fue muy hacendosa y trabajadora, pero el domingo, 19 de febrero le dio un ataque de yurimia que la privó del habla y del conocimiento. Por un favor de Dios, como a las 10 de la noche volvió en sí solo para confesarse, pues luego volvió a perder el conocimiento, y a las 8 de la mañana del día siguiente, 20 de febrero, expiró. El martes 21 la enterraron en el Panteón del Tepeyac.